¿Qué tal? Estamos con siempre las últimas noticias Venga. a nivel mundial. Yo creo que todavía todos tenemos metidos en la cabeza esa variante Delta y queremos tener un poquito más de información. Cada día los estudios científicos arrojan nuevas estadísticas y nuevos números que tenemos que estar pendientes. Entonces, algo que me ha parecido muy interesante desde la semana pasada que conversamos a hoy es que creo que fue el jueves pasado que hablamos. La variante Delta estaba presente en 85 países del mundo, ya está presente en 98 países del mundo. Y esto me hace recordar al principio de la pandemia cuando salió el virus en Wuhan, y entonces después había un caso en Italia, y después en España, en Francia, y poco a poco, pero todavía tenemos como que la pequeña esperanza de que no iba a llegar a todo el mundo, y bueno, llegó a todo el mundo y sabemos todo lo que pasó. La variante Delta va por el mismo camino. La OMS ya ha declarado que no va a haber nada que detenga el avance de la variante Delta. La variante Delta va a ser la predominante en el mundo. Y bueno, Latinoamérica de momento no está gravemente afectada. Tenemos que en Europa y en Estados Unidos ya es la variante que más se transmite. En América Latina, gracias a Dios, de momento tenemos solamente 200 casos registrados de variante Delta en México y menos de 15 casos en países como Argentina, Chile, Brasil y Perú. Ahora, eso pareciera noticias positivas, pero tenemos que examinar también el contexto latinoamericano. A ver, ¿cuál es el peligro de la variante Delta? El peligro de la variante Delta no es que tiene una mayor tasa de letalidad a las otras variantes, o por lo menos de momento las estadísticas no dan esa información. Lo que sí estamos viendo es que la transmisibilidad es más del doble de las variantes que hemos visto antes, inclusive de la variante alfa, beta, gamma, inclusive lambda, ¿no? Entonces se está transmitiendo 85% más que la variante original. Y no solo está afectando a la población no vacunada. Un dato muy curioso y preocupante de Israel, que nosotros hemos visto en las historias de éxito de Israel con los procesos de vacunación, más del 70% de la población vacunada, inmunidad de rebaño. En su momento quitaron la mascarilla y la tuvieron que reintroducir. Bueno, los últimos estudios de Israel indican que el 50% de los casos que han detectado de la variante Delta son personas con 2 dosis de vacuna de Pfizer. Entonces, eso es lo primero que tenemos que recordarnos. Las vacunas son la mejor defensa contra el virus, sí, pero la vacuna no impide que te contagies, no impide que retransmitas el virus. Por lo tanto, aunque tengas un alto nivel de vacunación en tu país, como en Estados Unidos o como en Europa, lo más probable es que las medidas de distanciamiento, la mascarilla e inclusive el uso de otras medidas restrictivas para contener brotes específicos van a mantenerse al orden del día. Y por lo mismo también me recuerda al principio de la pandemia cuando veíamos esas estimaciones de, bueno, comenzó la pandemia en diciembre del 2019, bueno, se declaró en el 2020 y había unos estimados que hablaban del 2023 que vamos a salir de la pandemia. Parece nuevamente ser algo muy cierto. Peligroso escuchar a políticos decir que para finales de año vamos a estar sin mascarilla, porque no es la realidad, o por lo menos no es la realidad que nos va a llevar a una menor tasa de muertes diarias y una reapertura más beneficiosa. Entonces, ¿por qué hablo de reaperturas beneficiosas en el futuro? Porque ahorita mismo, como les comentaba, no es que la variante Delta cause más muertes, pero como se transmite tan rápido y además, comparado, por ejemplo, con la variante original, la variante Delta también tiene una tasa de más del 60% que la variante original en casos de hospitalización. O sea, puedes tener las dos vacunas, pero igual puedes terminar hospitalizado. Y si la transmisibilidad es más alta, las hospitalizaciones van a ser más altas, entonces el sistema de salud va a estar mucho más estreñido y eso es el problema. El problema es que en el futuro las muertes, en el futuro cercano, en los próximos meses, las muertes COVID-19 pueden ser prevenibles porque ya tenemos tratamiento y porque ya tenemos vacunas, pero no hay suficientes. Entonces cuando yo le comentaba que en América Latina, México, Argentina, Brasil, Chile y Perú tienen casos de variante Delta, son los que más tienen, aunque todavía números bastante pequeños, pero tenemos que también prestarle atención que estos países justamente, Brasil, Argentina, Chile y México, están usando vacunas chinas. En el caso de Chile, la mayor parte de las vacunas que utilizan en el país son vacunas chinas. Y las vacunas chinas que están utilizando tienen una tasa de eficacia apenas alcanzando un poquito más del 60%. Entonces, imagínate si en Israel están detectando que el 50% de los casos de variante Delta son personas con 2 dosis de vacuna Pfizer. Bueno, la transmisibilidad y también la afectación que van a tener esas personas que han recibido vacunas chinas en la región va a ser mayor. Y entonces ya tenemos, ahí yo sé que hablo bien rápido pero meter toda la información, pero ya tenemos países como Bahrein, aquí también se ha hablado, en Europa también se ha hablado, de una tercera dosis.
Entonces creo que volvemos a dar un ciclo donde hace 6 meses estábamos hablando de la problemática del nacionalismo de vacunas, luego como que tuvimos las declaraciones del presidente Joe Biden y del grupo de las 7 democracias industrializadas más grandes del mundo que prometieron 1.000 millones de vacunas para el mundo en desarrollo, y creo que vamos a comenzar un nuevo ciclo de nacionalismo de vacunas porque la necesidad de la tercera dosis pareciera ser crítica. Entonces esos países en Europa o en Estados Unidos que ahorita mismo alardean de que han reabierto, Joe Biden alardeando de cómo ha creado más de 3 millones de empleos desde que tomó posesión, 850.000 empleos en el último mes nada más, van a querer mantener, estos políticos van a querer mantener estas reaperturas, y por supuesto que la mejor manera de hacerlo es terceras dosis más vacunas. Entonces ahorita mismo hemos administrado 3.000 millones de vacunas a nivel mundial, menos de un cuarto de la población del mundo. Pero en países, en continentes como África, menos del 1% de la población ha recibido siquiera una dosis. Entonces, el desbalance continúa, y con estas terceras dosis siendo aplicadas en países como Estados Unidos o en la Unión Europea y no en países que aún no han recibido suficientes de primeras dosis, entonces vamos a ver una vulnerabilidad mucho más grande en continentes, en países de bajo ingreso. Y Latinoamérica vuelve a caer en esa categoría, donde alta transmisibilidad, sistemas de salud endebles y una vacunación lenta. O sea, nosotros vamos al promedio mundial. América Latina está en un punto de más de 20% de la población vacunada, el mismo porcentaje del mundo. No diría que no está mal, pero deberíamos estar mucho mejor entendiendo que nuestros sistemas de salud no tienen para aguantar repuntes grandes de contagio con altos niveles de hospitalizaciones, ¿no? Luis, tu análisis por lo que mencionó el presidente Laurentino Cortizo en el 1 de julio, ¿podría Panamá recibir el 2022 sin mascarilla en medio de todas estas variantes? Y lo interesante es que, bueno, lo positivo, más que interesante, es la estrategia de vacunación. Cada vez aumenta el porcentaje de inmunizados y nos acercamos a la inmunidad de rebaño. Yo creo que por un lado, el proceso de vacunación en Panamá ha sido bastante positivo. Cuando nos comparamos con el resto de Centroamérica y América Latina, los niveles de vacunación que tenemos son mayores. Los envíos de vacuna que estamos recibiendo constantemente también son un alivio que no tienen otros países de la región, y eso por supuesto que es positivo. Hay que mencionarlo y hay que mantener esa esperanza de que se están haciendo las cosas bien, están llegando las vacunas, y vamos a tener suficientes vacunas para final de año para tener un 60-70% de la población vacunada. Ahora, sí, de ahí a saltar a el comentario de que vamos a recibir el año sin mascarillas, por supuesto que lo tengo que leer como un comentario político, un comentario propio de un discurso a la nación en la Asamblea Nacional, como un político que hace prometiendo cosas. Y es nuevamente el ciclo. Hemos visto ciclos en donde la voz predominante en la opinión pública, por supuesto, son los epidemiólogos y los médicos y el sector salud, y esos son los momentos de crisis, donde estamos en los niveles más altos, donde estamos, como quien dice, hasta la guacha, pero en los momentos donde estamos recibiendo vacunas y la gente pareciera no estar tan preocupada por la situación COVID, el discurso predominante es el del político, que está, por supuesto, capitalizando de lo que se ha logrado. El problema es esa esperanza que estás creando. Simplemente me pongo a pensar en términos económicos. Si yo soy una persona que escucho esta noticia del presidente y empiezo entonces a planear mis actividades económicas para el año que viene, si tengo un pequeño negocio, empiezo a hacer pequeñas inversiones entendiendo, bueno, vamos a estar sin mascarillas en diciembre, la reactivación económica va a ser grande, vamos a contratar más gente, y resulta que en diciembre no es la realidad, resulta que el repunte de casos es tanto que tuvimos que llegar a un cortafuego, los toques de queda se redujeron. Por supuesto que eso afecta al mediano empresario. Entonces, no me parece un comentario responsable, no me parece tampoco un comentario que no hemos escuchado de cualquier otro mandatario en el mundo durante esta pandemia, intentando de una u otra manera ganar puntos, porque si bien la pandemia existe, la politiquería no ha parado, ¿no? Total, por eso nos gusta siempre escucharlo, don Luis. Eso nos da un balance mucho más completo, una visión más completa del tema pandemia, el tema vacunas. Yo solo quiero anotar dos cositas. Si bien es cierto, Israel regresó a las mascarillas como una medida preventiva y el 50% de las personas que se han contagiado ya tenían las 2 dosis de Pfizer, usted vacúnese. Le voy a decir por qué. Porque el 70%, ya Pfizer ha demostrado ser un 70% efectiva con la variante Delta. Y además, en Israel van 10 días sin muertos.
y lo que usted quiere es mantenerse vivo y que si se infecta le golpee lo menos posible. Y eso hasta ahora solo se logra con vacunas. Así que usted no diga que la vacuna esto o lo aquello, usted vacúnese. La mejor vacuna es la que nos podemos poner. Gracias, Al Luis. final, Gracias, Luis. Al final la estrategia es la vacunación. De eso no cabe duda. Gracias, don Luis.